Al caer el sol, Shahryar volvió a sus aposentos, hizo el amor a su esposa sobre la maravillosa cama y mandó llamar a Dunyazad, que una vez más le dijo a su hermana: Hermana, por favor, continúa la historia de anoche. Y Sherazade comenzó así. Lo habíamos dejado cuando el joven acababa de confesar que había robado el collar de perlas para que dejaran de darle latigazos. Confesé que había robado el collar porque temía que me condenara a muerte si les hablaba de la joven asesinada y enterrada en mi casa, continuó el joven. Pero como ladrón, el valí ordenó que me cortaran la mano derecha y me cocieran el brazo en aceite hirviendo para cicatrizar la herida. Caí desmayado de dolor y me dieron algo para beber que me hizo recuperar el sentido. Luego recogí mi mano y volví a mi casa. Pero el dueño me estaba esperando en la puerta, ya al tanto de todo. «Como te has declarado culpable del robo, no puedes seguir viviendo en mi casa», me dijo. «Recoge tus cosas y busca otro alojamiento». Yo le pedí 3 días para encontrar otra casa, y él me los concedió. En cuanto me dejó solo, me eché en el suelo y comencé a llorar amargamente. No podía volver a Mosul, con mi familia, con la mano cortada. Nadie me creería, ni se atreverían a mirarme a los ojos. No sabía qué hacer, salvo encomendarme a Alá. Pasé los 3 días tendido en el lecho, y allí seguí, hasta que vino a sacarme de la casa el dueño, acompañado por soldados del gobernador de Damasco. «Resulta que el valí le contó al gobernador lo del robo del collar», me dijo el casero. «Y resulta que ese collar no era del jefe de los corredores, sino de una hija suya, que desapareció hace 3 años. Así que esos hombres vienen para detenerte». En ese momento di mi vida por perdida. Aquellos hombres me ataron, me pusieron una cadena al cuello y me llevaron así ante el gobernador. Cuando llegué frente a él, vi que también estaba allí el jefe de los corredores. El gobernador dijo entonces: «Este joven no es un ladrón y le han cortado la mano injustamente. Y tú», dijo dirigiéndose al jefe de los corredores, «eres un embustero y mereces ir al calabozo. Pero antes de encerrarte, vas a indemnizar a este joven por tus calumnias, porque si no, en lugar del calabozo, irás a la horca». Después mandó que quitasen al jefe de los corredores de su presencia y que soltaran mis ataduras, y entonces me dijo con lástima: «Muchacho, dime la verdad y no me ocultes nada. ¿Cómo llegó ese collar a tus manos?». Yo decidí que debía hablarle con franqueza y se lo conté todo al gobernador. Cómo había conocido a una hermosa mujer que había decidido traer a casa a una amiga suya, a la que había matado por celos, desapareciendo después. Ahora que sabía la verdad, el gobernador sería el único juez de mi vida y de mi muerte. Él inclinó la cabeza, cubrió el dolor de su cara con un pañuelo. Permaneció así durante 1 hora, sollozando amargamente, y después se acercó a mí y me dijo: «Muchacho, la primera mujer de la que me habías hablado es mi hija mayor. Siempre ha sido muy perversa desde pequeña, y por eso la eduqué con severidad. En cuanto llegó a la pubertad, la envié al Cairo y la casé con uno de sus primos, pero murió al poco tiempo, y ella volvió a mi casa. Mi hija había aprovechado su estancia en Egipto para aprender todo tipo de prácticas. Si has estado allí, ya sabrás que las mujeres egipcias son expertas libertinas y que no le bastan los hombres. Se mezclan unas con otras y buscan la embriaguez y los placeres prohibidos. Mi hija debió encontrarte poco después de regresar y acudió a ti en busca de diversión, pero no era suficiente. Le habló a su hermana pequeña de amores apasionados y perversiones y la convenció de llevarla a tu casa, contándole todo lo que hacía contigo». Cada noche Sherazade calculaba el ritmo de su relato para que el alba lo encontrara en su momento álgido, en ese punto en el que solo quieres que te cuenten más.
Pero antes de que llegara la mañana, también calculaba el momento justo en el que introducir las escenas eróticas al calor de su alcoba. Utilizaba entonces un lenguaje sencillo y poético para describir la voluptuosidad de las formas y la intensidad del deseo. En Las mil y una noches se habla de sexo abiertamente, y entre sus pasajes podemos encontrar escenas de cama, orgías entre esclavos y señoras, homosexualidad tanto masculina como femenina o travestismo, todos temas impensables en la literatura europea. Quizá por eso les llamaba tanto la atención a los rebeldes románticos del siglo XIX, que encontraban entre sus páginas sensualidad, sexualidad y exceso sin culpa. Y esto les parecía una buena forma de vida que adoptar, o por lo menos algo con lo que cambiar la excesiva moralidad de su época. No en vano, a Byron y a Beckford les parecía que el paraíso iba de la mano de la libertad sexual. Pero hoy en día Las mil y una noches nos sigue atrayendo también. Todo el erotismo y la sensualidad nos incita. Sobre todo si pensamos que Las mil y una noches no es un libro que se hiciera para ser leído, sino escuchado. Y como bien sabe Sherezade, no hay nada más erótico que las palabras adecuadas susurradas al oído. Mi hija mayor volvió sola aquel día, y cuando le pregunté por su hermana, me dijo que la había perdido en el zoco, y se encerró llorando en su habitación. Un par de días después, le confesó a su madre que ella había matado a su hermana con sus propias manos, y le dijo que no parará de llorar hasta que muera. Ya ves que tu historia solo ha confirmado lo que ya sabía. ¡Qué desgracia! Pero como eres un joven sincero y has sufrido a causa de mi pérfida hija, me gustaría compensarte dándote por esposa a su hermana mediana, que es una muchacha buena, ingenua y virgen, y no tiene ninguno de los vicios de las otras dos. Además, no te pediré dote, sino que te recompensaré, y te quedarás en mi casa como si fueses mi hijo. Yo acepté el ofrecimiento y me casé con la hija mediana del gobernador, le dijo el joven al médico. Y desde aquel día hemos tenido una vida próspera y dulce. Has podido comprobar con tus propios ojos cómo me quieren y me honran en esa casa, y que no era por falta de cortesía, por lo que no te tendía mi mano derecha. Yo me alegré de que la historia de mi paciente terminara bien, le dijo el médico al sultán, y el gobernador me demostró su gratitud invitándome a pasar 3 días con ellos, nombrándome médico del hospital de Damasco y regalándome un ropón de honor y muchas otras riquezas. Desde entonces me dediqué a viajar por el mundo y a perfeccionar mis artes médicas. Y aquí, en tu ciudad, me sucedió ayer mismo la desagradable aventura con el jorobado, esa que ya conoces. Esa historia es interesante, dijo el sultán, pero estás equivocado. No es tan sorprendente como la de mi bufón. Así que no me queda más que mandaros a ahorcar los 4 por su muerte, comenzando por ese maldito sastre que lo empezó todo. Entonces el sastre dio un paso adelante y dijo: Rey lleno de gloria, antes de mandarnos a ahorcar, permíteme que yo también te cuente una historia más extraordinaria que todas las demás juntas, incluida la del jorobado. Si estás en lo cierto, os perdonaré la vida, concedió el sultán. Pero si cuentas una historia aburrida, no vacilaré en empalaros a ti y a tus compañeros. Entonces el sastre tragó saliva y comenzó así. Ayer mismo, antes de mi aventura con el jorobado, me habían invitado a una fiesta para los principales miembros de los gremios de nuestra ciudad: sastres, zapateros, lanceros, barberos, carpinteros y otros. Al amanecer fuimos a la casa indicada y nos sentamos a la mesa, esperando que apareciera el anfitrión para desayunar. Llegó acompañado de un joven forastero, todo lo hermoso que se podía desear y bien vestido, a la moda de Bagdad, pero visiblemente cojo. Al entrar en la sala, la cara del joven cambió de color y dio media vuelta dispuesto a marcharse. Los demás no entendíamos lo que pasaba y le rogamos que se quedara, sobre todo el anfitrión, que le preguntó por el motivo por el que quería irse nada más llegar. No insistas en retenerme,
le contestó él, porque ese barbero que está ahí sentado, en medio de todos vosotros, me obliga a retirarme. ¿Cómo es posible que a un joven recién llegado de Bagdad le moleste la presencia del barbero de esta ciudad?, quiso saber el anfitrión. Señores, ese barbero con cara de alquitrán y alma de betún tiene la culpa de que yo esté cojo. Juré que no viviría en la misma ciudad que él, y por eso abandoné Bagdad. Y me voy a encontrar con él en un país lejano, sentado a la mesa a la que me han invitado. Así que me marcho ahora mismo, y esta misma noche me iré de esta ciudad para no ver a ese hombre de mal agüero. El barbero se puso pálido al oír estas palabras y bajó los ojos, sin decir absolutamente nada. Pero nosotros le insistimos tanto al joven que acabó por contarnos lo que le había sucedido con él. Soy el único hijo de uno de los principales mercaderes de Bagdad. Mi padre era muy rico y estimado por todos, y llevaba una vida tranquila y llena de reposo, en la que me educó. Cuando él murió, yo seguí viviendo con holgura, poniéndome los trajes más suntuosos y comiendo los manjares más exquisitos. El único horror que sentía a mi corazón era hacia las mujeres, hasta tal punto que sufría solo con verlas. Pero si no las veía, era muy feliz y no podía desear nada más. Un día iba paseando por las calles de Bagdad y vi venir un grupo de muchachas hermosísimas. Para librarme de ellas, huí por otras calles estrechas hasta meterme en un callejón sin salida. Al fondo de ese callejón había un banco y me senté a descansar en él. Entonces se abrió frente a mí una celosía y apareció una joven con una regadera en la mano que se puso a regar las flores de las macetas que había en el alféizar de la ventana, con unos movimientos tan precisos que parecían una hermosa danza. انتي وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يوقع أنا قلبي. انتي وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يوقع أنا قلبي. يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح، صار الجرح رفيق الروح، صرنا أنا وياه أنا وياه، صرنا أنا وياه أكتر من الصحبة. تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح، صار الجرح رفيق الروح، صرنا أنا وياه أنا وياه، صرنا أنا وياه أكتر من الصحبة. عالسكت ودعتك لحكيت ولا سمعتك، وقبل ما اشيلك من قلبي
قلبي عقلبي رجعتك عالسكت ودعتك لا حكيت ولا سمعتك وقبل ما اشيلك من قلبي عقلبي رجعتك انتي قدري وما في هروب من قدري انتي نظري وما بقدر انا اخسر نظري مثل السكينة عقلبي نزلت دمعتك يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما انا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا انا وياه انا وياه صرنا انا وياه اكتر من صاحبي انتي وعم تفلي ما تغرمي صوبي خايف بهاللحظة يوقع أنا قلبي. En cuanto vi a esa joven, sentí algo que nunca había sentido. Mi corazón se quedó hechizado y completamente cautivo. Y mi horror a las mujeres se transformó en un deseo abrasador. Ella terminó de regar las plantas, miró distraídamente a la izquierda y a la derecha, y al verme, me dirigió una larga mirada que me sacó por completo el alma del cuerpo. Después cerró la celosía y desapareció. Y por más que estuve allí esperando hasta la puesta del sol, no volvió a aparecer. Yo me quedé allí, como un sonámbulo, o un ser que no pertenecía ya a este mundo. Tras decir esto, Sherazade enmudeció de nuevo. ¿Y qué pasa entonces, hermana? Esa ya es otra historia, don Yazad. Te contaría qué pasó si esta noche pudiera alargarse, pero está despuntando el día y mi destino ha de cumplirse. Cuida de padre y sed felices. Y tú, esposo mío, ven a la cama conmigo y vamos a soñar juntos hasta que llegue la hora. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal.